Los sueños con personas fallecidas, a veces tan vívidos como para simplemente ser ignorados, a menudo nos desconciertan. En este vídeo veremos cómo abordar este tema y lo que sabemos tanto desde una perspectiva sistemática como desde una perspectiva estrictamente espiritual. Nuestro conocimiento más sistemático sobre tales sueños provienen de un estudio realizado por Barrett. Aunque su enfoque general era cómo se representa a cualquier persona fallecida en los informes de sueños, resultó que la mayoría de esos sueños se referían a personas fallecidas que se describen como seres queridos. Los sueños sobre un ser querido fallecido son solo un pequeño porcentaje de todos los informes de sueños, pero a menudo ocurren en los meses o años después de que un ser querido fallecido fallece y tienen un contenido lo suficientemente similar como para considerarse sueños que siguen un patrón definido, cosa poco común en los sueños corrientes. Además, algunos sujetos informan que estos sueños ocurren más de una vez, haciéndolos sueños recurrentes. Además, hay ciertos cambios en el contenido de estos sueños que los hacen de considerable interés, uniéndolo al aspecto espiritual. ¿Hablamos entonces simplemente de sueños o quizás hablemos de algo más que eso? Comencemos. El estudio de Barrett sobre este tipo de sueños se basa en dos fuentes. En primer lugar, examinó 149 diarios de sueños mantenidos por 58 estudiantes masculinos y 91 estudiantes femeninas en cursos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, durante periodos de 2 a 6 semanas. En segundo lugar, distribuyó un cuestionario a 96 estudiantes, 39 masculinos y 57 femeninos, preguntando por cualquier sueño de este tipo que recordaran del pasado. El estudio de la muestra grande de diarios de sueños arrojó solo 29 informes con personajes fallecidos, aproximadamente el 2% de la muestra total de sueños. Estos informes provenían de 18 estudiantes, el 12% de la muestra. Además, 11 de estos 29 informes estaban en los diarios de sueños de 3 mujeres cuya amiga se suicidó durante el tiempo en que se mantenían sus diarios. El 39% de las personas que contemplaron el cuestionario informaron que habían tenido uno o más sueños de este tipo. Entregaron un total de 48 informes de sueños. En total, contamos con 77 informes para trabajar con las dos muestras diferentes. Barrett encontró que podía clasificar los informes de sueños en 4 categorías. Solo 7 de los informes parecían encajar en 2 o más. Ahora discutiremos las 4 categorías y sus características de contenido, pero las 3 primeras son de interés teórico para nosotros. La primera categoría contenía sueños en los que el soñador se sorprendía o se molestaba al ver al ser querido fallecido vivo. Barrett llamó a estos sueños de vuelta a la vida y constituyeron el 39% de los 77 sueños de los muertos. Solían ocurrir dentro de unos pocos días o meses después de la muerte. A menudo contenían una mezcla de emociones intensamente positivas y negativas. Parecían involucrar el tipo de negación de la muerte que normalmente se encuentra en las primeras etapas del duelo. Todos los informes de sueños de las 3 mujeres que llevaban un diario de sueños en el momento del suicidio de su amiga eran de este tipo. Aquí hay un ejemplo de dicho sueño. Tengo un sueño recurrente en el que mi abuela me llama a mi casa mientras mi madre, mi hermana y yo estamos preparando la cena. Contesto el teléfono y ella dice: «Hola, soy yo». Yo digo: «Hola, abuela», y pregunta: «¿Cómo estás?». Entonces quiero que mi madre hable con ella, y dice: «No». Cuando mi madre llega al teléfono, mi abuela cuelga. Mi madre responde: «Deja de decir que es la abuela, ella no está aquí». Otro sueño recurrente que tengo es que mi abuela me visita en un hotel. Digo: «Oh, ¿has vuelto?». Y ella dice: «Sí, vamos a intentarlo de nuevo». De repente, se desploma en el suelo del baño, intento revivirla y no lo consigo. Estoy aterrorizada y grito: «No te mueras, tengo que hacerlo bien esta vez». Después tenemos la segunda categoría, que contiene sueños en los que la persona fallecida da consejos al soñador. Los temas van desde lo trivial hasta lo importante y altamente personal. Estos sueños de consejos, como los llama Barrett, representaron el 23% de la muestra. Solían ocurrir muchos meses o años después de que la persona hubiera fallecido. Su tono emocional es generalmente agradable. Aquí tenemos un ejemplo de dicho informe de sueño. Dice: «Mi padre murió hace 9 años.
pero a menudo sueño que regresa, especialmente en momentos de estrés en mi vida. Se ve más viejo de lo que llegó a ser en la vida real y con una apariencia muy sabia. Le cuento problemas que estoy teniendo y a veces solo escucha y me siento mejor, pero generalmente me da consejos, a veces muy claros y a veces algo confusos. En los casos en que es claro, siempre son buenos consejos, pero cosas que ya sé que debería hacer, pero solo verlo y escucharlo me hace sentir mejor. Ahora tenemos la tercera categoría, que consiste en sueños de despedida o de resolución. En estos informes de sueños, el ser querido explica las circunstancias de su muerte y asegura al soñador que todo está bien, que se encuentra bien. Estos sueños representan aproximadamente el 29% de la muestra. Pueden ocurrir en cualquier momento, desde varios meses hasta muchos años después de que el ser querido muere. En una serie de sueños, estos casi siempre ocurren después de los sueños de regreso a la vida, de categoría 1, y generalmente después de los sueños de consejos, que son la categoría 2. El tono emocional de estos sueños es extremadamente positivo. A menudo brindan un gran alivio al soñador y ayudan a resolver la culpa en la vida consciente. Aquí hay dos conmovedores ejemplos de este tipo. El primero proviene de la misma mujer que tenía el sueño recurrente citado anteriormente, en el que su abuela colapsa y la soñadora no puede revivirla. Dice: tuve un sueño lúcido, es decir, era consciente de que estaba soñando. Soñé con mi abuela y probablemente fue el mejor sueño que he tenido. En este sueño yo era pequeña, tenía unos 5 o 6 años y estaba en el baño de la casa de mi abuela. Ella me estaba bañando en esa gran bañera con patas de garra. El viejo radiador de vapor estaba encendido, lo que lo hacía muy acogedor. Sabía que estaba soñando y que estaba viendo a mi abuela muy bien de nuevo. Después del baño me levantó sobre la alfombra de algodón en espiral y me secó con una toalla azul. Cuando terminó, dijo que tenía que irse. Esto parecía significar para ir al cielo. Yo dije: hasta luego, abuela, te quiero. Y ella respondió: yo también te quiero, Mary. Desperté sintiéndome maravillosamente. Ella había estado delirante en los últimos meses de su vida, así que nunca pude de verdad despedirme de ella. La segunda soñadora resolvió su culpa por no haber visto a su abuela poco antes de su muerte, y prosigue diciendo: después de que muriera mi abuela me sentí terrible porque la había visitado cuando estaba en el hospital, pero nunca fui a verla en el hospicio. Pensé que volvería a casa. Murió repentinamente justo cuando pensábamos que las cosas estaban mejorando. Lo primero que pensé cuando me dijeron sobre su muerte fue que no llegué a decirle adiós ni a decirle que la quería. Durante 2 meses después de su muerte fui atormentada por la culpa y la ira por no haber expresado mis sentimientos hacia ella. Sin embargo, una noche soñé que me despertaba por un teléfono que sonaba en el pasillo de arriba de mi casa. Me levanté de la cama y fui a contestar el teléfono. Mientras recogía el teléfono, el oscuro pasillo en el que estaba parada se iluminó completamente. Dije: hola, y la voz de mi abuela dijo: hola, Sally, soy yo. Dije: ¿cómo estás? Hablamos durante unos 10 minutos hasta que estábamos listas para colgar. No recuerdo de qué hablamos. Finalmente, mi abuela dijo que tenía que marcharse. Le dije: de acuerdo, te quiero. Ella dijo: yo también. Adiós. Después de decir adiós, mientras colgaba el teléfono, el pasillo iluminado volvió a oscurecerse. Cuando me desperté a la mañana siguiente, y desde entonces, he estado en paz con la muerte de mi abuela. Ahora vamos a la cuarta categoría. Esta contiene sueños en los que se discute la naturaleza de la muerte con una persona fallecida. La persona fallecida puede ser un paciente o amigo lejano, o más generalmente, alguien que no estaba emocionalmente cerca del soñador. Si un ser querido fallecido está involucrado, es probable que el sueño haya ocurrido muchos años después de la muerte de la persona. Estos sueños a veces parecen casi filosóficos en contenido, una contemplación de los misterios de la muerte o las posibilidades de la inmortalidad. Parecen expresar las preocupaciones del soñador sobre su propia mortalidad. Algunos son agradables, otros no tanto, y constituyen aproximadamente el 18% de la muestra total.
Una contingencia llamativa de estos sueños de muerte filosóficos es la frecuente utilización de un teléfono como medio de interacción con la persona fallecida. El 53% de los sueños en esta categoría involucraban llamadas telefónicas de la persona. En comparación, las llamadas telefónicas aparecieron en el 24% de los sueños en las otras tres categorías y solo en el 3% de una muestra aleatoria de 300 informes de sueños, colección de sueños de la Universidad de Carolina del Norte de Barrett. En resumen, el análisis sugiere que el teléfono puede ser una forma metafórica de expresar la comunicación abstracta en la cultura estadounidense. Aquí hay dos ejemplos de estos sueños. Dice: tuve un sueño lúcido en el que sonaba el teléfono y era mi madre fallecida. Sabía que era un sueño, pero pensé que realmente era ella y que podía contactar. Me asustaba hablar con ella, pero no quería mostrar eso y herir sus sentimientos, así que intenté actuar alegre y hacer conversación banal. Dije: «Hey, ¿cómo estás?», y me respondió: «Estoy embarazada». Pensé que debía haber enloquecido y pensar que está viva y joven de nuevo, pero para complacerla le pregunté: «¿Vas a tener un niño o una niña?», y me respondió: «Voy a ser una niña». Me sentí cada vez más incómoda y dije: «Tengo que marcharme, hablaré contigo en otro momento», y entonces colgué. Tan pronto como me desperté, vi que el sueño sonaba como una declaración de reencarnación, pero durante el sueño simplemente no me cuadraba y me sonaba amenazante de alguna manera. Esta otra declaración dice: «Este sueño fue realmente extraño. Estaba hablando por teléfono con un hombre que describía un lugar maravilloso en donde estaba. El hombre me resultaba muy familiar. Me dijeron otra persona, o tal vez fue un pensamiento, que estaba hablando con Pa, el papá de mi novio, que acababa de morir. Vi su rostro en una cabina telefónica flotando entre las nubes. También había ángeles volando alrededor. 3. Llegados a este punto, creemos que la naturaleza cambiante de los temas en los sueños sobre seres queridos fallecidos es especialmente significativa en términos de nuestra afirmación de que la dimensión de repetición revela la forma en que los sueños expresan la preocupación emocional. No solo los sueños de seres queridos fallecidos muestran que muchos individuos diferentes repiten el mismo tipo de sueño en reacción a la pérdida de un ser querido, sino que los cambios en el contenido de estos sueños parecen revelar los procesos psicológicos subyacentes derivados de la pérdida. Estamos lejos de decir que los sueños mismos resuelven el duelo, pero los sueños de duelo informados por Barrett parecen reflejar dónde están los soñadores en el proceso de duelo. Lo que no sabemos realmente es si esto tiene alguna derivación y alguna especie de linaje con el aspecto espiritual, y son precisamente esas formas espirituales de los seres queridos fallecidos quienes intentan aliviar el duelo. Desde el ámbito espiritual se dice que los seres queridos fallecidos que han cruzado hacia la luz pueden y realmente nos visitan en nuestros sueños. Estos tipos de sueños a menudo se denominan sueños de visita o visitation dreams y pueden brindarnos gran consuelo. En realidad, es más fácil para las entidades espirituales de todo tipo, como los seres queridos fallecidos, guías o ángeles, comunicarse con nosotros mientras dormimos. ¿Por qué? Porque al dormir estamos en ese lugar intermedio entre nuestra realidad terrena y el otro lado, el mundo espiritual. Durante este tiempo, nuestra mente racional y nuestro ego no están comprometidos. Pueden ocurrir cosas en nuestro mundo de sueños que normalmente detendríamos o descartaríamos mientras estamos despiertos. Por ejemplo, cuando alguien que ha muerto viene a visitarnos en nuestros sueños, no es tan probable que tengamos el pensamiento racional de que esta persona está realmente fallecida y no debería estar en nuestro sueño. Cuando aparecen, aceptamos la presencia de esa persona sin discusión. Entonces, ¿se puede decir que cualquier sueño en el que aparezca un ser querido fallecido se trata de esta tipología de sueño? Probablemente no. Piensa en tu sueño como una obra de teatro o una película. Tu mente subconsciente es el director que debe seleccionar quién interpretará los diferentes roles. Es posible que necesites a alguien para interpretar el papel de un hombre de negocios. En ese caso, por ejemplo, si tu abuelo fue un empresario muy bueno, entonces podrías seleccionarlo.
O tal vez el papel requiere de una figura maternal amorosa. Entonces tal vez se elija a tu madre, porque fue una presencia muy amorosa en tu vida cuando eras niño. Todo esto lo hacemos basándonos en todas las personas que hemos conocido durante la vida, incluso aquellas que no recordamos conscientemente. Dentro del ámbito espiritual, muchas veces se saca a colación la posibilidad real y palpable de que estemos seleccionando de alguna manera personalidades que pertenecen a una vida anterior. El director, que es nuestro inconsciente, selecciona al mejor actor para el papel. A veces el actor seleccionado está vivo, a veces el actor ya ha fallecido, pero el actor es simplemente la mejor persona para el trabajo, porque se ajusta a los requisitos que necesitas para el sueño. Llegados a este punto, necesitamos ver las características de los verdaderos sueños de visita. Estos sueños son bastante fáciles de identificar porque son muy diferentes a los sueños cotidianos. Las características de la mayoría, aunque no de todos de estos sueños, incluyen lo siguiente. Característica 1. La característica más importante de un verdadero sueño de visita es que se siente real y es muy vívido. Característica 2. Si tienes que preguntarte si el sueño de visita fue realmente un sueño de este tipo, entonces probablemente no lo fue. Son tan reales y vívidos que no tendrás que hacer esta pregunta. Cuando tienes un sueño de visita, puede que te preguntes si fue de verdad, pero en tu corazón o instinto lo sabrás de verdad. Característica 3. Debido a que son tan reales y vívidos, recordarás los sueños de visita muy claramente durante días, meses, años y probablemente durante toda tu vida. Característica número 4. La persona fallecida, o animal fallecido en algunos casos, casi siempre aparecerá en el sueño como completamente saludable y comportándose de manera amorosa. Sería muy inusual que parecieran enfermos o heridos. Nunca estarán enfadados, decepcionados, deprimidos o castigadores. Si así fuera, estaríamos tratando de un sueño corriente que está intentando lidiar con el subconsciente y la pérdida de un ser querido. Característica número 5. Hable o no contigo verbalmente en el sueño, se comunicarán de manera muy clara. Como verás en los dos ejemplos siguientes, en ninguno de los sueños ocurrió una comunicación verbal real, aunque los mensajes se transmitieron telepáticamente. Estos fueron completamente claros. Cuando se comunican, ya sea verbal o no verbalmente, no es porque quieran participar en charlas ociosas. No es fácil para los seres queridos fallecidos entrar en un sueño. Vienen con un propósito y transmitirán el mensaje para luego desaparecer. Es muy probable que desees que el sueño durara más tiempo. Característica número 7. La mayoría de las veces sus mensajes caen en la categoría de asegurar. Vienen para decirte que están bien, que quieren que seas feliz. Ocasionalmente vendrán con una advertencia. Sin embargo, al dar una advertencia te brindarán un apoyo amoroso y te sentirás tranquilizado por su presencia. Característica número 8 y última. Después de un sueño de visita, al despertar, a menudo te sentirás lleno de paz y de amor. Vamos ahora con el primer ejemplo de un sueño de visita con una persona. Dice: tuve un sueño de visita con mi madre hace unos 30 años y aún puedo recordarlo vívidamente hasta el día de hoy. Mi madre falleció cuando solo tenía 17 años y en el momento de escribir esto tengo 64. Este sueño de visita ocurrió durante un momento en el que estaba atravesando mucho estrés y me preocupaba lo que iba a suceder. El sueño se desarrolló en la casa donde vivíamos juntas por última vez, aunque no se veía exactamente igual. Por ejemplo, el techo era transparente. En el sueño había un árbol detrás de la casa que en la vida real no existía. Había una gran tormenta fuera de la casa y el viento estaba arrancando de cuajo ese árbol enorme. Estaba a punto de estrellarse a través del techo y sobre el lugar donde yo estaba de pie. El árbol era tan grande que sabía que no había forma de apartarme a tiempo. En ese momento del sueño, mi madre apareció a poca distancia frente a mí. Estábamos mirándonos. De repente, levantó las manos sobre su cabeza en una forma abierta de Y. Observé con miedo mientras el árbol se estrellaba a través del techo hacia las dos, pero antes de que nos golpeara, el árbol se dividió en dos
y cayó a ambos lados de nosotras. Desde ese momento en el que apareció en el sueño, estaba mirándome a los ojos. No dijo una palabra, pero me comunicó claramente que todo estaría bien en mi mundo despierto y que iba a hacer lo que pudiera para protegerme durante este momento estresante de mi vida. Este segundo ejemplo es interesante, ya que se trata de una visita de un animal. Dice: otro sueño de visita involucró a mi gata de 16 años y medio, Yoda. Ocurrió unos días después de que tuviera que tomar la difícil decisión de ayudarla a cruzar el puente del arco iris hacia el otro lado. En el sueño me desperté para encontrar mi mano en la espalda de un gato. Sentí el pelaje suave y asumí que era mi otro gato, Magic, pero cuando miré hacia abajo, era Yoda. Aunque estaba soñando, me di cuenta de que Yoda estaba muerta. La miré con curiosidad y le pregunté en silencio cómo podía ser esto. Ella me miró con mucho amor. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se veía como cuando la vi por última vez. Su pelaje era suave y brillante, tenía un peso normal. Pero la diferencia más importante en su apariencia eran sus ojos. Yoda había sido una gata semiferal. Tenía miedo de todos y de todo. Incluso conmigo, la única persona a la que se permitía estar cerca, los ojos de Yoda siempre estaban llenos de aprensión y tensión. En el sueño, sus ojos mostraban solo amor y tranquilidad, y a diferencia de en vida, su cuerpo estaba relajado y calmado. Sus ojos y lenguaje corporal me comunicaron que ahora estaba bien. Este sueño se sintió tan real que cuando finalmente me desperté, estaba segura de que si miraba a mi lado, Yoda iba a estar ahí. Desde ese momento, me he sentido totalmente en paz con mi decisión de ayudarla en su paso. Como observamos en todo este recorrido a través de los sueños de visita, se entremezclan nuestro subconsciente y los aspectos más profundos de la existencia misma. Estemos atentos a nuestros sueños e identifiquemos adecuadamente si se trata de expresiones de nuestra mente o si por el contrario se nos está ofreciendo un contenido valioso que nos susurra sobre lo que somos en realidad. Esperamos que este informe haya sido de vuestro agrado. Y nos vemos en la siguiente temática para seguir levantando desde Fundación Iclovi el velo de lo desconocido. Hasta pronto. Si quieres dedicarte al acompañamiento al tránsito, al duelo o has tenido una pérdida, esta es tu formación.